Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Segunda parte. Construcción. Capítulo 7. Warisata en el campo nacional. 1. La ayuda material de un presidente. El año 1936 trae para Warisata el reconocimiento nacional de su doctrina y de sus tendencias, y fue Tejada Sorzano, ya presidente, quien nos ayudó en forma decisiva para extender nuestra acción a otras regiones. Además, con exacto conocimiento de nuestras necesidades, puesto que las había palpado en 2 ocasiones, dispuso la dotación de tierras, sementales, semillas, aperos de labranza, herramientas, etc. Fue Tejada Sorzano el primer presidente que otorgó una suma apreciable para el desarrollo de la educación del indio, dándole nada menos que 1 millón de bolivianos, equivalente a unos 3.000 millones de hoy, 1961, en dólares, unos 250.000, no obstante la penuria del erario nacional debido a la guerra. Con esa suma ya se podía pensar seriamente en repetir las experiencias warisateñas en otras zonas geográficas, y con otros grupos étnicos, y para el efecto, organizó una comisión encargada de ubicar las zonas más apropiadas para la instalación de núcleos escolares. Luego hablaré de ello. Las preocupaciones de Tejada Sorzano no pararon en eso. Él se ocupó personalmente de contratar en el Perú a 2 maestros tejedores de alfombras, cuya obra había visto y apreciado en todo su valor al pasar cierta vez por Arequipa. De tal modo se inició en Warisata la industria alfombrera, de enorme desarrollo posterior. Por cierto que los 2 maestros, Carlos Garibaldi y Ladislao Valencia, llegaron a la escuela como caídos a un planeta extraño, en el que, no obstante, se ubicaron con relativa facilidad después de las primeras experiencias. Ambos permanecieron fieles a Warisata a través de todas las vicisitudes, y en especial Garibaldi, el cual, pudiendo haberse enriquecido con su industria, prefirió el rudo apostolado ingresando a nuestra sección normal y titulándose maestro indigenista. Como tal, es uno de los pocos que mantiene el espíritu forjado en aquellas aulas, y al ver la transformación que sufrió su mentalidad en todo orden de cosas, no puedo menos de pensar que Warisata fue también para él una verdadera liberación. Volviendo al asunto, Tejada Sorzano trató de hacer realidad la dotación de tierras a la escuela, dictando un decreto supremo que me parece debe ser transcrito in extenso. Dice así: considerando que los crecientes progresos alcanzados por la Escuela Indigenal de Warisata requieren terrenos con destino a campos de cultivo experimental, y vista la solicitud del director de la escuela citada, los informes de la Dirección General de Educación Indigenal, que no eran sino los nuestros, E.P., y los planos evaluando los terrenos que deben expropiarse que ha levantado la Dirección General de Obras Públicas. ¿Qué es de utilidad la dotación de tierras para el cumplimiento de los fines de educación e instrucción indigenal, que realiza el Estado? Decreta. Art. 1 grados, declárase de necesidad y utilidad pública los siguientes terrenos adyacentes a la Escuela Indigenal de Warisata, especificados en el plano levantado por la Dirección General de Obras Públicas y que pertenecen a los siguientes propietarios: B. Huaypa, J. Monterrey. Los nombres que subrayo son de vecinos de Achacachi, N. Choque, N. Huaypa, herederos Poma, J. Cosme, y Choque, J. Quenta, N. Gutiérrez, herederos Poma, P. Ramos, J. Choque, Asiñani, N. Silvestre, N. Huaypa, Mariano Casimiro Quispe, N. Apaza, M. Quispe, A. Ramos, S. Ramos, Asiñani, M. Ramos, M. Mendoza, M. Gironda, M. Mollinedo, P. Poma, C. y M. Quispe, A. Ramos, M. Mamani, J. Imaña, A. Ramos, M. Mamani, J. Imaña, A. Ramos, M. Gironda, Francisco Quispe, M. Quispe, Asiñani, Asiñani, M. Ramos, M. Poma, J. Imaña, S. Quispe, J. Monterrey, S. Imaña, M. Quispe, M. y C. Quispe, C. Quispe, M. Mendoza, J. Imaña, J. Monterrey, S. Imaña, M. Mendoza. Art. 2 grados. El ministro de Estado en el despacho de Instrucción Pública queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto.
dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los 4 días del mes de marzo de 1936 años. FDO, J. M. Gutiérrez, José Luis Tejada Sorzano. Por desgracia, la presidencia de nuestro amigo fue efímera, como todos saben, y no pudo disponer que su decreto fuera llevado a la práctica. El documento siguió el trámite clásico en las distintas reparticiones encargadas. Pasó casi un año antes de que el expediente fuera despachado por la prefectura y remitido a la subprefectura de Achacachi, donde finalmente se lo hizo desaparecer. Nótese que en la nómina de propietarios de las parcelas a expropiarse, abundan los Quispe, Siñani, Mamani, etc., casi todos nombres indígenas, pero en realidad, quienes poseían y usufructuaban las tierras eran los usureros y prestamistas amparados por aquellos documentos, fraguados a que ya me referí. Con la expropiación perdían las tierras y, además, no hubieran recibido su valor, que debía ser entregado a sus legítimos propietarios. La señora que tantos conflictos nos causó en los primeros años, ni siquiera figura en la nómina. Solo mucho más tarde, después de que nos alejamos de educación indigenal, se logró dar esas tierras a Guarizata, pero no en la extensión deseada, y además ya no con miras al desarrollo agrícola que era la base de nuestro programa. No obstante, Guarizata continuó usando algunas hectáreas cedidas por los indios, con las cuales llegó a sostener por su cuenta a varios cientos de internos, según referiremos más tarde. A Tejada Sorzano le gustaban especialmente dos aspectos de nuestra organización: el Parlamento Amauta y las grandes concentraciones de indios que se realizaban el 2 de agosto, aniversario de la escuela. Eran justamente los dos aspectos que, por contraste, disgustaban más vivamente a la sociedad rural boliviana. Tejada Sorzano estimuló el robustecimiento del gobierno amauta, y viene a propósito para demostrar su plena identificación con la escuela, el hecho de que una vez, volviendo yo a Guarizata después de prolongada ausencia, me presenté de improviso para sorprender a los indios, pero el sorprendido fui yo. El Parlamento Amauta sesionaba como de costumbre, y quien lo presidía era el mismísimo presidente de la República. Admirable prueba de sencillez, a la que se equipara únicamente la actitud de otro gran boliviano, Narciso Campero, quien después de ser presidente de la República, aceptó el humildísimo cargo de corregidor de un pequeño cantón altiplánico, desempeñando sus funciones con la misma responsabilidad y prestancia con que había ejercido la primera magistratura, para dar ejecución a su proyecto de llevar la organización de Guarizata a otros puntos del país. Tejada Sorzano creó, por decreto, una comisión compuesta por el oficial mayor de educación y por el director de Guarizata, la cual debía recorrer el país para elegir los puntos más apropiados para crear nuevos núcleos indigenales, cuya construcción debía realizarse con el millón otorgado a las escuelas campesinas. Gracias. La tarea que se me encomendaba era un gran triunfo para la ideología barizateña, por entonces ya bastante difundida, y asimismo, sumamente combatida. Sin embargo, debí reflexionar mucho sobre la responsabilidad que se me imponía. Su cumplimiento implicaba una prolongada ausencia de Guarizata, y aunque me constaba por numerosos ejemplos que la escuela sabía desenvolverse por sí sola, esta vez yo no podría hacer nada en su defensa, alejado en los confines patrios. Si acaso la ofensiva de nuestros enemigos arreciaba con más fuerza. Pero resolví aceptar la misión, primero porque la obra de Guarizata debía necesariamente probarse en otros ámbitos, y segundo porque ya tenía allá a un maestro capaz de manejar el timón. Se trataba de Bernabé Ledesma, que en el corto tiempo de su trabajo ya había asimilado nuestra naciente doctrina, poseía gran sentido de responsabilidad y supo ganarse el favor de indios, alumnos y maestros. Era el hombre indicado para sustituirme. Además, Guarizata había recibido el aporte de gentes de gran calidad, entre las cuales se cuenta Raúl Botelho González, más tarde uno de los exponentes de la novelística boliviana. Botelho no se limitó a enseñar en el aula, trabajó en las construcciones, campos de cultivo, jardines, labores sociales. Creo yo que esa época de su vida fue para él una verdadera forja espiritual que se trasunta a través de toda su obra literaria. Otro maestro, también improvisado pero lleno de empuje, fue Carlos Salazar, figura de singular relieve para nosotros y de cuyo pensamiento está impregnada la doctrina de la educación del indio. Era un adolescente cuando llegó a Guarizata, después de haber concurrido a la guerra, vestido de poncho y chuyú, gorrito, no se diferenciaba en absoluto de los alumnos. Salazar, hombre de múltiples aptitudes, trabajaba alegremente,
siempre dispuesto a cualquier sacrificio, y fue tan esforzado en el trabajo como valiente en las luchas, como lo prueba la campaña que, casi solo, llevó adelante contra todos nuestros enemigos después de que fuimos echados. Warisata Mía y Biografía de Warisata, que forman parte de este libro, son páginas que lo señalan en toda su dimensión espiritual. El tercer maestro de esta brillante generación fue Hugo Zárate Barró, el cual hasta solía hacer de chofer cuando la ocasión se presentaba. Recuerdo que una vez que volvíamos de Sorata, estuvimos a punto de precipitarnos a un barranco. El sueño lo había vencido y el camión se desviaba al abismo. Tomé el volante y le imprimí un violento viraje, salvándonos de milagro. Actualmente el ingeniero Zárate es catedrático de la Universidad de La Paz y profesional de todos conocido. Esta clase de hombres anduvo por las pampas barisateñas, en terminante demostración de que nuestra ideología se estaba convirtiendo en un movimiento nacional que interesaba sobre todo a la juventud. Volviendo al tema, que tantas veces dejo por estas obligadas digresiones en torno a mis colaboradores, al aceptar la tarea de recorrer el país manifesté la necesidad de atender con preferencia los departamentos del Beni y Santa Cruz, dirigiendo la mirada a la gran población nómada de las selvas orientales, que vivía en condiciones subhumanas y expuesta a desaparecer por la acción de las enfermedades y el maltrato de los civilizados. De este modo la tarea fue iniciada en el noreste y continuada en Santa Cruz. Como el selvícola, nombre que se dio al habitante de las llanuras y bosques de Bolivia, es un grupo étnico muy distinto al del altiplano, fue necesario concebir una organización especial que, acorde con el estado de barbarie en que vivían, los llevara a las mismas finalidades: crear unidad nacional con la formación de un tipo de ciudadano boliviano. Nuestra creencia en las virtudes de esta gente no era utópica. Más tarde los magníficos núcleos de la selva se plasmaron en resultados que no vacilo en calificar de grandiosos, y que una política gubernamental inteligente podía y debía estimular. Por desgracia, también esos ensayos de recuperación humana fueron destruidos y desbaratados con saña criminal. Me viene a la mente una reflexión: el habitante oriental de la selva es generalmente designado como salvaje, pero no es así. Hace varios siglos que han salido del estadio de la barbarie, sobre todo gracias a esa fecunda labor de las misiones jesuitas. Y si la mentalidad del salvaje subsiste en alguna parte, es ciertamente en el cráneo de intelectuales y estadistas que, no contentos con destruir los núcleos de la selva, llegaron inclusive al exterminio de su población. Perdóneseme estos arranques. Cuando se escribe la historia de las desventuras de Bolivia, no puede hacérselo sin indignación. 2. Fundación de núcleos escolares campesinos. La República de Bolivia tiene una extensión de 1.069.000 km2, estadística de 1949, con una población de 3.990.200 habitantes, lo que supone una densidad de 3.7 habitantes por kilómetro cuadrado. La Dirección General de Estadística calcula el mismo año en 54% a la población indígena, cálculo que a mi juicio debe tomarse con reserva, pues la impresión objetiva es que los grupos indígenas de Bolivia constituyen un porcentaje mayor. Los indios habitan en el altiplano y los valles andinos, entregados en su totalidad a la agricultura y la ganadería, cultivando las industrias familiares, cuando no son atraídos por el trabajo en las minas durante los periodos no agrícolas, migración que tiende a desaparecer. Étnicamente la mayoría indígena está constituida por aymarás y quechuas, los primeros en los departamentos de La Paz y parte de Oruro, integrando un grupo no menor de 1 millón de habitantes. Los quechuas habitan las provincias paceñas de Muñecas y parte de Camacho y los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. En el oriente existen muchos grupos idiomáticos como los pachacura, guarayos, sirionós, chiquitanos, chiriguanos, chaneses, morés, matacos, tobas, chimanes, etc. La misma Dirección General de Estadística calcula que estos grupos constituyen el 5% de la población total de la República. Debo también poner mis reservas respecto a esta apreciación, pues considero que dicho número es inferior debido a que el selvícola ha sido objeto de una verdadera cacería, y otras veces su número disminuyó por las epidemias. Anotados estos datos, volvamos al asunto de nuestra tarea. El resultado parcial del recorrido que efectuamos se tradujo en un informe que el 13 de abril de 1936 se le ve al Ministerio de Educación, y que se publicó 2 días más tarde en la Gaceta de Bolivia, la revista que por entonces dirigía el ilustre escritor Carlos Medinaceli.
Hay algunos trozos que es necesario citar porque constituyen puntos de vista fundamentales para el posterior desarrollo de la educación indigenal en el país. La educación e instrucción de las masas indígenas, decía en el informe, no puede llevarse a cabo con resultados benéficos si antes no se establece y determina el tipo económico de la región sobre la que se va a actuar, lo que permitirá, de hecho, establecer y determinar el grado de aptitud intelectual de la población infantil. La República de Bolivia se divide en 3 zonas o grupos agrarios: zona de tierras de comunidad, zona de tierras de latifundio y zona de colonización. En las 2 primeras tenderemos a la tecnificación de los medios de trabajo. Sobre el conocimiento ancestral de la agricultura aborigen, ensayaremos métodos modernos de colectivización en el AILYU. Pero la tercera escuela deberá tener un carácter eminentemente colonizador, y por tanto, poseerá los medios que le permitan ejecutar vastas y enérgicas campañas de captación de las tribus selvícolas, para organizarlas en granjas de propiedad del Estado. Fuera del personal de educadores que se conceptúa necesario en esta zona, se precisa de la colaboración del misionero, pero siempre bajo el control directo de las autoridades de instrucción. La simple alfabetización es un postulado mediocre si no va acompañada de una congruente política de capacitación industrial. Mucho tendría que extenderme en este asunto, pero dejamos sentado que lo que nos proponemos es producir frente a un mínimo porcentaje de obreros de fábrica un fuerte y máximo porcentaje de agricultores y de pequeños industriales de campo. Desarrollar la industria indígena y estilizarla. Diferenciar con criterio científico el género económico del grupo para equiparar los conocimientos de la escuela a las necesidades de la producción. Tal es el corolario de la obra educativa estructurada en una concepción realista. Comprendiéndolo así, se ha dispuesto que en toda escuela agraria se instale maquinarias para fabricación de tejas y ladrillos, con ánimo no solo de amparar las tareas de construcción del local, sino de influir sobre la técnica de la construcción indígena, modo, al mismo tiempo, de establecer un espíritu de cooperación entre la escuela y los terrígenas que contribuyen a su sostenimiento. Todos estos principios y otros más se hallan puntualizados en el proyecto de Estatuto de Educación Indigenal, que ha sido puesto en vigencia para el presente año. En aquella oportunidad se fundaron 4 escuelas ubicadas en cada uno de los departamentos del Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Describo a continuación algunas de sus características, anotadas en el informe. Escuela de Cañadas. En esta zona de Cochabamba encontramos como fundamento una población de unos 20.000 habitantes, de raza quechua, que conservaban una sorprendente pureza racias con respecto a los que vivían en los valles. Una buena parte de las tierras pertenecía a la comunidad, el resto era de tipo de latifundio, cuyo principal propietario era la municipalidad de Cochabamba. Las rentas obtenidas se destinaban a la instrucción popular de aquella capital, sin beneficio alguno para los indios. A solicitud nuestra, el Consejo Municipal de Cochabamba cedió 30 hectáreas de tierra para la nueva escuela. Situada la región a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, su producción era similar a la del altiplano y podían ejecutarse las mismas experiencias que en Guarizata. A pesar de que la escuela había sido fundada en un medio completamente indígena, como era Cañadas, el señor Toribio Claure, nombrado director, encontró más cómodo empezar la construcción de sus edificios en la aldea mestiza de Vacas, a donde se trasladó sin más trámite. Tal actitud demuestra cómo este preceptor no comprendió ni entonces ni nunca lo que era la educación indigenal. Escuela de Huacharecul era una región veniana de San Ignacio, zona de los antiguos moxos. Este grupo poseía una tradición cultural que nace y se pierde con los jesuitas, que alcanzaron grandes resultados con sus métodos de catequesis y reducción de los aborígenes, con la expulsión de la orden. La población volvió a ser absorbida por la floresta. La escuela de Huacharecure decía en el informe, y con esta todas las de la región oriental del país y de su género, debe sobre todo orientarse hacia la reconquista de los nativos, creando grandes granjas para el cultivo del arroz, del algodón, cacao, crianza de ganado, etc. Hay que considerar que son pocos los indios que se han salvado de los métodos tiránicos de la explotación industrial durante la República. Antes fueron objeto de un trato más humano por parte de las misiones de la época colonial. La República ha producido, paradójicamente, la desaparición de poblados con una demografía que pasaba muchas veces de 8.000 habitantes, realmente extraordinaria para esa región. La escuela, tal como la realizamos,
Tiene por objeto captar nuevamente a los grupos perdidos en la maraña y realizar una penetrante y sólida obra de civilización. Hay que considerar que el tipo de propiedad es el latifundio, con indeleble raíz feudal, en la que el peón debe sufragar el alquiler de la tierra en trabajo y productos. Las concesiones de grandes extensiones cultivables que hace el gobierno, por intermedio del Ministerio de Colonización, despojan al indio del uso de la tierra, cuando no se somete a las exigencias de la nueva explotación, debiendo abandonar sus chacos, parcela de cultivos, que poseyó desde épocas inmemoriales para internarse en la selva. No puede haber acción escolar beneficiosa en grupos de gente mal alimentada, esclavizada o en estado selvático. Con todas esas consideraciones, la escuela quedó fundada en un sitio libre del peligro de las inundaciones, porque, como es sabido, la región de los Moxos solo es seca durante la mitad del año. Tan pronto como se inician las lluvias, cambian los medios de locomoción, desde el buey, el caballo y la carreta, a la canoa. El proyecto sugería la adquisición de motores para botes, capaces de transportar 200 arrobas. Lógicamente, la escuela debía contar también con carretas y bueyes. Huacharecure estaba situada a 18 leguas de Trinidad, capital del Beni, hacia el sur, a 1 legua de San Ignacio y a 10 leguas del Mamoré, al que se une por el río Sécure y el Tejamuchí. Por lo menos, pues, las vías fluviales estaban aseguradas. Huacharecure era una hacienda del señor Gilfredo Cortés, quien estaba dispuesto a cederla por bajísimo precio como una contribución patriótica a la obra. Hay que decir que fueron los caciques e indígenas los que eligieron el lugar. El contacto con los indios fue sumamente difícil. La gente era huraña y rehuía todo trato con gente blanca, de modo que tuvimos que valernos del párroco de San Ignacio, Fray J. Marcheni, que ejercía gran influencia sobre ellos, a fin de iniciar las relaciones preliminares. También nos colaboró mucho el alcalde de San Ignacio, señor Sócrates Parada. Más tarde este núcleo se trasladó a Casarabe. Escuela del Parapetí. Esta escuela la ubicamos en Caipipendi, provincia Cordillera, a 10 leguas de Santa Cruz, 3 de Charagua y 3 del río Parapetí. Su zona de influencia abarcaba a toda la población establecida sobre el Alto y el Bajo Parapetí. Los caminos eran carreteros. El grupo étnico más importante era el de los guaraníes. Aquí la propiedad era de tipo comunitario. La población era numerosa, pues solo el Ayllu escogido para levantar la escuela, denominado Altí, poseía unos 500 habitantes, y los Ayllu circunvecinos, no menos de 1000 cada uno. Quien ejercía el gobierno político era el cacique Santos Aireyú, con el título de Gran Capitán, cargo hereditario. Por muchas razones, tal grupo era un vestigio antiquísimo de organización social que debía ser estudiado seriamente. Los Ayllus eran grupos clánicos que conservaban relaciones endogámicas. El jefe poseía varias mujeres y sus súbditos le guardaban un religioso respeto. A poca distancia existían tribus primitivas o en estado bárbaro, por lo que el tipo de la escuela del Parapetí debía ser mixto. El capitán Aireyú, que prestó eminentes servicios al país durante la guerra, fue quien colaboró para la iniciación de nuestro programa, reuniendo a los indios, haciéndoles conocer el objeto de nuestro viaje, cediendo tierras y hablándoles, de acuerdo a nuestras indicaciones, del sistema de trabajo cooperativista que habíamos implantado en Guarizata. En el Parapetí las perspectivas eran promisorias por su gran riqueza productiva y la disposición de las gentes. Había maíz, algodón, frutas, maderas, ganado, sobre todo caballar. Tenía algunas industrias llamadas a gran desarrollo, como la de sombreros jipijapa tan excelentes como los del Ecuador, tejidos de algodón, muebles de mimbre, etc. En 1937 encontré que la escuela central había sido definitivamente ubicada en San Antonio del Parapetí, sede de la antigua misión. La dirección de esta escuela fue confiada al normalista Enrique Quintela, y debo decir que esta vez mis prevenciones contra los normalistas las hice a un lado, y no sin razón. Quintela fue uno de los grandes valores de la educación campesina, y su escuela un ejemplo de constancia y de trabajo. Escuela de Tarucachi. Aquí ya estamos en pleno altiplano, en la provincia de Carangas. Estaba situada la escuela a 24 leguas de Oruro, 4 de Corque y 8 del río Desaguadero. El régimen de propiedad era mixto. La zona era de suma pobreza, a tal punto que las ocupaciones agrícolas eran mínimas, dedicándose la gente a la crianza de llamas y alpacas, comerciaban con Chile, llevando lana, y con Oruro, donde vendían carbón vegetal.
A esta escuela debía asignársele fondos especiales para impulsar los métodos de cultivo y crianza de ganado. Las experiencias en este sentido serían aleccionadoras, para ver hasta qué punto una escuela podía producir el resurgimiento económico en zonas de tanta pobreza. Posteriormente la escuela fue trasladada a otro lugar y ya puede ver el lector la similar suerte que corrieron estos 4 núcleos. Ninguno permaneció en el lugar en que primitivamente había sido fundado. No obstante, se había definido que en el altiplano, la cañada o el valle andino, el tipo de establecimiento a fundarse debía ser el de la escuela Ayllu, y en la floresta, el de escuela granja. 3. Se interrumpe inesperadamente la creación de núcleos. Satisfecho del resultado obtenido en mi viaje, esperaba yo que se despechasen los presupuestos destinados a las fundadas escuelas, a fin de dirigirme a Chuquisaca y Tarija para continuar creando núcleos, cuando recibí, como respuesta a mi informe, un memorándum del ministro por el cual se me hacía saber que se daba por terminada mi misión. Era tanto más inesperada la noticia, cuanto que el ministro en persona me había manifestado su plena conformidad con el desarrollo de mi tarea. Se adivinará, pues, que detrás de su actitud se movían influencias de aquellas que, más tarde, se desenmascararían por completo. Se veía un peligro en la creación de núcleos de tipo Guarizata. No me quedaba sino un camino, el de la renuncia de mi cargo de director de Guarizata en señal de protesta por tan arbitraria determinación. Así lo hice en tono que cuadraba a las circunstancias. Mi renuncia se publicó el 17 de abril en el diario Última Hora y en sus partes salientes dice: la forma y contenido de su memorándum me hacen comprender que no solo no ha sido aprobada mi labor en Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Oruro, sino que soy, injustamente, víctima de un desaire que hiere mi honorabilidad de maestro. He trabajado, señor ministro, 4 años en educación indigenal habiendo creado un ambiente de simpatía y confianza para este movimiento, que es considerado por nacionales y extranjeros como el principal capaz de salvar la nacionalidad. Para lograr esta situación ventajosa, he sido combatido con rudeza por elementos negativos sin contar jamás por parte de los organismos oficiales, encargados del gobierno de educación indígena, sino con la negligencia o las campañas subterráneas. Así, contrariando constantemente a las autoridades del ramo, he orientado la educación indigenal sacándola del plano de calificada simulación en que se debatía, para ponerla en el camino de realizaciones fecundas en que se encuentra. El país dirá si mi labor ha sido útil. Ahí la muestro al análisis del público. Por mi parte obré no como un asalariado del Estado, sino con el único fin de realizar un ideal patriótico. Por tanto, en ningún momento consideré un beneficio los emolumentos del presupuesto. Pido pues a usted que, en homenaje a la justicia, se digne nombrar una comisión que avalúe las construcciones y existencias en Guarizata, forma de esclarecer el valor de mi trabajo, en el cual no solo puse mi esfuerzo sino también casi la totalidad de mi economía personal. En el viaje que da usted por terminado y al cual fui obligado por repetidas instancias suyas tampoco he grabado al erario habiendo corrido los bagajes por mi cuenta, tanto como el movimiento de profesores y comisiones indígenas que ha sido preciso realizar. Por tanto, en vista de la actitud que importa el memorándum firmado por usted y del cual tengo que protestar altivamente, formulo renuncia del cargo de director de la escuela de Guarizata, reservándome el derecho de exponer en su oportunidad, ante el país, la realidad de estos hechos, a los cuales, señor ministro, creo honradamente que es usted ajeno. El diario La Calle, en su edición de la misma fecha, hizo también un comentario que decía: esta escuela, Guarizata, honra al país y revela un indiscutible espíritu de trabajo y dedicación profesional. Algunos profesores extranjeros que estuvieron en Guarizata han manifestado que en la América del Sur no hay nada que pueda parangonarse con esta escuela. Nos parece que este concepto favorece a Bolivia. Se cree inclusive que por su espíritu y orientación Guarizata es superior a las escuelas mexicanas. Resulta ahora que el director de Guarizata ha renunciado a este cargo, por haber sido víctima de un desaire que él considera injustificado. El ministro de Instrucción no solo agradece a este buen maestro, sino que, con lógica incomprensible, en vez de estimularlo lo destituye. En otros comentarios la prensa censuró la actitud del ministro solidarizándose con la mía. Además, ciudadanos de prestigio me hicieron llegar sus simpatías por mi obra y su protesta por la conducta ministerial. Entre los documentos que guardo de esa ocasión, tengo una carta de Carlos Montenegro, el autor de Nacionalismo y Coloniaje, en la cual me dice:
Tengo la satisfacción de hacer llegar a su conocimiento que el Partido Socialista, por unanimidad, ha votado la resolución cuyo texto transcribo a usted, como la ofrenda que nuestra organización ofrece al ilustre maestro y educador que es usted. A continuación venía la resolución, en cuya parte principal se expresa que el Partido Socialista de Bolivia, en nombre de las masas de trabajadores de la ciudad y del campo representados en su seno, pronuncia un voto de simpatía por la obra cultural del profesor Elizardo Pérez y hace constar su vehemente amparo al ilustre maestro frente a la política de atropello, incomprensión y hostilidad que contra aquel se ha seguido. Y finalmente, con este motivo y reiterando a usted la firme voluntad del Partido Socialista para secundar, fomentar y sostener su nobilísima labor, salúdolo cordialmente como su atento camarada, FDO, Carlos Montenegro, secretario general del CCE. Ya se sabe que en el Partido Socialista militaba lo más granado de la juventud de entonces, la cual, posteriormente, se dispersaría en varias organizaciones políticas de suerte diversa. Don Gustavo Carlos Otero, otra de las grandes personalidades de entonces, también me hizo llegar una carta, con fecha 28 de mayo de 1936, en la que me decía: con sorpresa y con indignación me he enterado de su retiro de la instrucción, a causa de influencias que siempre han sido nocivas para todo elemento extraño a las camarillas y al exhibicionismo insulso que en la instrucción han sido casi siempre decisivos. A mi paso por la administración pública he tenido oportunidad de apreciar su labor y he podido llegar a la evidencia personal de los sacrificios de todo orden que la escuela de Guarizata le ha costado. Puedo asegurar que incluso su peculio particular ha sido agotado en ese monumento a su capacidad y a su vocación. Tengo la certeza de que la única afirmación promisora en cuanto a la educación indígena la ha dado usted en Guarizata, pero no me ha extrañado que en Bolivia hubiera sido causa de emulaciones y de intrigas, hasta procurar su retiro. Pecó usted de ingenuo al creer que sus esfuerzos merecían estímulo. Su labor fue una demostración de que por otras partes todo era ficción, y eso no han de perdonárselo nunca. Subrayado mío, E.P. Otero, como se ve, había puesto el dedo en la llaga en lo que se refiere a la sórdida envidia que mi obra despertaba en determinados profesionales. En fin, la cosa se hizo tan abultada y el ruido tan grande, que el ministro me pidió insistentemente que retirara mi renuncia. Así lo hice y volví a Guarizata a reasumir mis funciones. 4. El ministro Peñaranda recorre el país para fundar escuelas. Al poco tiempo de mi incidente con el ministro, este fue sustituido por el teniente coronel Peñaranda, de quien ya he hablado. Era parco de palabras, sabía escuchar y era un temperamento ejecutivo y dinámico. En lugar de anegarse en el expedienteo burocrático del ministerio, se echó a correr en camioneta por el haz de la República para ubicar personalmente, acompañado del director general de Educación Indigenal y otros funcionarios, los nuevos núcleos en los cuales se aplicarían las experiencias de Guarizata. De esta manera, Peñaranda fundó las escuelas de Mojocoya y San Lucas en Chuquisaca, las de Yizá y Talina en Potosí, y la de Canasmoro en Tarija. En su oportunidad hablaremos de algunas de ellas. El inconveniente grave para el ministro fue la designación de los directores de los nuevos núcleos, pero tuvo un gran acierto. Encomendó la escuela de Yizá, en la lejana frontera de Chile, más allá del Gran Salar, a Bernabé Ledesma, compenetrado del espíritu de Guarizata. Esta escuela fue ubicada por sugerencia del ciudadano peruano Ernesto Nieto, pero recién se organizó en 1937, cuando yo me hice cargo de la dirección general. Los resultados logrados por Peñaranda hubieran sido superiores si hubiera sabido apartarse de la influencia de cierto personaje, que so capa de intelectual había ido medrando en el ministerio, hasta alcanzar en 1937 el cargo de oficial mayor de asuntos indígenas, cargo especialmente creado para él. Este hombre de oscura y siniestra trayectoria iba a convertirse, con el tiempo, en nuestro peor enemigo. Astuto y solapado, simulador como nadie, usó de su influencia burocrática para complotar en contra de Guarizata. La buena fe de algunos ministros no permitió que fuera descubierto en sus turbios propósitos, y así pasó su existencia sin haber recibido, hasta ahora, la sanción que merecía. No obstante, las escuelas fundadas por el ministro Peñaranda fueron encaminadas bajo los principios de Guarizata. De esta manera quedaba definitivamente consagrada nuestra obra, aunque el desarrollo posterior de la educación campesina haya sufrido no pocos altibajos debido sobre todo al factor docente.
Téngase en cuenta que todo esto constituía una empresa sin precedentes, estaba en el periodo de su gestación y no había, salvo excepciones, elemento preparado para conducir las escuelas. Más de un núcleo fracasó por completo, pero otros probaron, con su brillante desarrollo, hasta qué punto la experiencia de Warisata era adecuada a la fisonomía del país y de sus masas indígenas. Con estas escuelas el país ya tenía 12 núcleos, pues debemos contar a Caquiaviri y Caizabe, fundadas algunos años antes. La primera como ensayo de espíritu contrario al de Warisata era Escuela de Aldea y la segunda como primera, Escuela del Grupo Quechua. Posteriormente se fundaron los núcleos de Moré, Chapare, Clisa y Jesús de Machaca. Ya relataré algo de ellos. 5. El balance de 1936. En estas páginas hemos mencionado varias veces todo lo que habíamos hecho en cuanto a productividad, pero sin duda el lector se sorprendería viendo los datos numéricos que complementan esas referencias. Rindiendo con el empeño de una fábrica, la escuela de Warisata había hecho verdaderamente milagros, y eso con una dotación bastante escasa de herramientas y recursos. En este sentido, había una emulación singular entre el taller de carpintería y el de mecánica, a ver cuál de los dos era más importante para el desarrollo de nuestras labores. En la carpintería la cosa marchaba como si fuera una maestranza, y los niños se disputaban el turno de entrada. La obra realizada por el maestro Quiterio Miranda era asombrosa. Había dotado de puertas y ventanas a todo el primer pabellón, con sus 5 cuerpos y 2 pisos. Las había fabricado también para las escuelas seccionales y estaba preparándolas para el nuevo edificio del Pabellón México. Intervino en la preparación de vigas para los pisos y techumbres, viguillas para tejas, entablado para pisos y otras labores de construcción. Produjo todo el mobiliario, y más del que necesitaba la escuela, a saber, mesas unipersonales, bipersonales y cuatripersonales para las aulas, suficientes para 400 alumnos. En las tallas requeridas para jardín infantil, secciones media y profesional, sillas corrientes y plegadizas, mesas, sillas y bancos para el comedor, pizarrones de primera calidad, apolea, para todos los cursos, grandes telares para el taller alfombras, cujas para el internado, etc. Solía verse en el taller de carpintería a campesinos que llevaban sus listones para aserrarlos, ayudados por los alumnos, y algunas veces se prestaban herramientas para trabajar en sus hogares. Los muchachos, llenos de iniciativa, hicieron hasta objetos de arte como candeleros, bases para tinteros, repisas. Y cuando la fiebre del ajedrez invadió la escuela, no había alumno que no estuviera fabricando su propio juego, en todas las formas imaginables. A propósito de esto, me refirieron la anécdota de un estudiante norteamericano apellidado Oppenheimer, que llegó a la escuela a hacer mediciones antropométricas y que fue vencido en ajedrez por la hija de Avelino, Tom Cignani. Dicen que Oppenheimer no salía de su asombro. Con el taller de carpintería los viajeros de la zona empezaron a abandonar el folclórico bulto o atado, para reemplazarlo por la maleta, que la fabricaban de madera, y que fue también una desarrollada industria. Y por otra parte, ya solía verse en el hogar campesino, el velador, el catre y alguno que otro mueble, que empezaban a ser apreciados por los indígenas junto con las correspondientes nociones de limpieza y ventilación. Toda esta obra fue continuada después por el profesor Luis Cano, que se hizo cargo del taller desde 1937. Parecida historia puede contar el taller de mecánica. Hizo 200 catres plegadizos de hierro para el internado, más de 600 sillas para aulas y comedores, rejas para puertas, tanques para almacenamiento de agua, bajantes y canaletas para los techos, innumerables utensilios de cocina y comedor, 2 cocinas económicas y otros enseres. Demostrando su habilidad, reprodujo en todos sus detalles el telar americano que teníamos en el taller de tejidos, lo mismo que las hiladoras mecánicas. En fin, hizo sus propias herramientas y otras para uso de alumnos y campesinos, adquiriendo estos muchas notables habilidades en la materia. En todo el tiempo que estuvimos en Warisata, y aún después, no supe de ningún alumno que hubiera abandonado las labores específicas del campo para convertirse en artesano, en las ciudades. Desmentido suficiente a quienes veían un peligro de despoblación del campo a consecuencia de la instalación de talleres en las escuelas. Además del taller de tejidos, que se autoabastecía y pagaba jornales a las hilanderas, se instaló, como hemos dicho, el taller de alfombras. Los 2 maestros tenían gran habilidad, y Garibaldi era todo un artista de inspiración vernácula. Sus alfombras tibanacotas son de justificada fama.
obsequiamos una al presidente Bush para el Palacio de Gobierno. Además de su intensa productividad, preparaba especialistas para que más tarde fueran a instalar talleres en otros núcleos. También se instaló un taller de costura, donde el espectáculo era grato y pintoresco. Niñas y mujeres adultas cosiendo polleras, delantales, camisas y hasta ropa para niños necesitados. Cuando los alumnos, por propia iniciativa, inventaron el uniforme barisateño, este taller produjo todas las blusas de las niñas. Teníamos también un taller de sombrerería, vista la gran demanda que había en la comunidad. Los sombreros eran de buena calidad, al estilo de los que se usan en la Altipampa. Y como todos los otros, también este taller se autoabastecía, sin gravar un centavo al erario. En lo que se refiere a la sección de ladrillos, su trabajo fue también de grandes alcances. A pesar de las dificultades que ofrecía la extracción de la materia prima y su transporte, primero al lomo de acémila y luego en camión. Lo menos que produjo fueron 180.000 ladrillos de diferentes dimensiones y formas para arcadas, pilares, bóvedas, bovedillas y otros fines. Niños y adultos alimentaban los hornos con empeño. Más tarde se instaló una maquinaria para fabricar tejas, con miras al abastecimiento de este material a las seccionales y a los hogares indígenas, para reemplazar el techo usual de paja por el de teja. Tal idea prosperó solo relativamente, porque una vez que fuimos echados, los pedagogos que nos reemplazaron, lo primero que hicieron fue deshacerse de la referida maquinaria. La producción de estuco ya la he mencionado. Su industrialización produjo no menos de 2.000 fanegas, destinadas a nuestros edificios, casas de profesores y escuelas seccionales. No pocos indios recibieron gratuitamente este material para el blanqueado de sus casitas. El aserradero de Sorata, cuyo trabajo era extraer la madera, elaborarla y transportarla, produjo enorme riqueza para la escuela. En ese tiempo, se calculaba en BS. 250.000 el total producido, unos $50,000. La madera se consumía en grandes cantidades y se iba acumulando para el Pabellón México, viviendas para maestros y hogares indígenas que principiaron a recibirla gratuitamente. También en este aspecto los destructores de la escuela echaron mano de la madera dilapidando impiadosamente lo que tanto trabajo nos había costado reunir. El aserradero de Sorata nos proporcionaba también combustible de excelente calidad, que agregado al de los yacimientos de turba descubiertos cerca, permitían la alimentación constante de hornos y cocinas. Otro aspecto de gran desarrollo fue la explotación de una cantera de piedra que había en Chiquipa. Se trataba de un excelente asperón rosado que hoy puede admirarse en la fachada del Pabellón México. Este trabajo era sumamente difícil porque la cantera estaba situada en una colina, y la extracción y transporte de los bloques demandaba mucho esfuerzo. El maestro Suxo se distinguió en su elaboración, y más tarde 2 talladores indígenas de Comanche, de apellido Otto, fueron los artífices que, orientados por el artista Fuentes Lira, realizaron las maravillosas portadas del pabellón. La industria del adobe, con la colaboración de los campesinos, alcanzó cifras fantásticas. Calculo en 1,5 millones las unidades producidas, y conste que al retirarnos, teníamos todavía cientos de miles no utilizados. La sección construcciones no he de describirla. Creo que las fotografías de los diversos pabellones demuestran con suficiente elocuencia el inmenso trabajo realizado. Fuera de los edificios escolares, se construyó varias casitas para maestros solteros y casados. Las primeras fueron utilizadas por Ibáñez, de la Riva, Carlos Álvarez y el secretario Rufino Sosa. Esta sección construyó también un muro de tapial que circunda todo el recinto de la escuela, incluyendo edificios, campos de deporte, jardines, campos de experimentación de cultivos, etc. Más tarde se alzaría otro para los recintos de las fábricas de tejas y ladrillos, almacenes y otros. También realizó el empedrado de todas las avenidas y callejuelas formadas por jardines y lotes de cultivo. Otro trabajo que no llegó a ser terminado fue la construcción de casas para los indígenas, alineadas alrededor de la plaza de Guarizata. Se alzaron cimientos y muros, y después vimos que solo pocas de ellas habían sido concluidas. Para entonces, la escuela pudo contar con alumbrado eléctrico, gracias a un motogenerador obsequiado por de Hugo Ernst, un hacendado que no tenía miedo a la educación del indio. Por último, la sección de construcciones, destacando a sus expertos, alzó sucesivamente los edificios de muchísimas escuelas seccionales, empezando por las del Valle de Sorata.
donde teníamos excelentes maestros como los hermanos Jorge y Moisés Anginés, don Néstor Salazar y Emiliano Marín. Todas estas construcciones eran de adobe, con techo a 2 aguas, algunas de 2 pisos, con puertas y ventanas que permitían buena iluminación, etc. En los trabajos agrícolas, ya he dicho que no teníamos tierras en propiedad, utilizando unas 2 hectáreas cedidas por los campesinos. Los promedios anuales hasta 1936 eran significativos. Se había llegado a una producción de 90 quintales de trigo, experiencia interesantísima por cuanto la zona, frígida y ventosa, nunca había ensayado este cultivo. Las primeras semillas de este cereal nos fueron obsequiadas por la Sociedad Triguera de La Paz. Para la molienda del trigo utilizábamos un molino particular. Se introdujo también el cultivo de arvejas, cuyo promedio era de 5 fanegas, de habas, que por entonces llegó a 30 fanegas, y de maíz, con una producción experimental limitada, con semilla traída de Tiquina. Estos nuevos cultivos mejoraron grandemente el estándar de vida de los indios. Los cultivos regionales eran inmensos. La papa daba 800 cargas anuales, o sea unos 1.200 quintales. Se producía además ocas, papaliza, quinoa y cebada, con todo lo cual el internado tenía asegurado su mantenimiento. A esto se agregaban los campos de hortalizas, que producían cebollas, lechuga, repollo, coliflor, rábanos y hasta tomates. Se plantaron además varios centenares de eucaliptos, sauces y pinos. Estos últimos requirieron mucho trabajo al comienzo. Teníamos que protegerlos contra la crudeza del clima fabricándoles secuitos de barro y poniéndoles cada noche su respectiva capuchita de paja o totora. Después se adaptaron y llegaron a cambiar el paisaje. En cuanto al colí y la quisbara, arbolillos típicos de la zona, los teníamos en gran número, dando una extraordinaria belleza a los jardines y huertas. En los periodos de grandes nevadas, decenas de estos arbolitos solían aparecer abatidos, de suerte que nunca faltaban voluntarios, entre profesores y alumnos, que en media tormenta de nieve salían a sacudirles del peso que los oprimía. La jardinería, ocupación favorita de maestros y educandos, alcanzó gran desarrollo. Teníamos un surtido prodigioso de flores, desde la simbólica cantuta incaica hasta pensamientos, rosas, siempre vivas, botón soltero, uchocaspas, margarita amarilla, bocaisapo y muchísimas otras, culminando con claveles. Cada curso tenía a su cargo un jardín y una huerta y todos se afanaban en tener el lote más cultivado y floreciente. Había profesores que se pasaban la vida tratando de aclimatar algunos ejemplares raros traídos de sus excursiones o viajes a La Paz. Y con todo esto, daba gusto pasear por los campitos de experimentación, simétricamente distribuidos, con sus avenidas bordeadas de margaritas y arbolillos, todo limpio y sin un hierbajo. En la sección pecuaria, introdujimos porcinos y ovinos de raza, llevados de una hacienda mía. Los 4 cerdos eran conducidos al pastoreo por turnos muy disputados de capapolleras, niños de kindergarten, y las 25 ovejas también, en la época de celo, se prestaban a campesinos. Con lo cual ya empezaron a aparecer cerdos de raza gringa, como decían los niños, y ovejas cara negra de gran alzada. Instalamos asimismo un cuarto para sanidad, a cargo de los profesores y más tarde dirigida por un sanitario profesional. Ya he referido que otros servicios sociales eran ejecutados por los cursos, que solían llevar jabones, estuco, escobas, tijeras de peluquería y cuanto se proponía la fértil imaginación de los niños, a los hogares cercanos. A la cuestión educacional, ya referida varias veces, agregamos la enseñanza del modelado en barro, que Salazar solía dirigir en sus ratos libres, y más tarde, la talla en madera, con la que Fuentes Lira realizó trabajos de altísima categoría estética, como se ve en las puertas del Pabellón México. A tal arte llamóle neo-indio su fundador, y es esencialmente decorativo. Desgraciadamente, para entonces ya no teníamos la colaboración de Illanes, que no pudo completar sus trabajos, y hasta ahora quedan, al lado de sus murales del primer piso, grandes paños blancos esperando que un resurgimiento de educación indigenal atraiga a nuevos artistas para dejar en esos muros el testimonio de su arte. Ya que la ocasión se presenta, debo decir que en el núcleo de Caiza de otro artista estaba realizando iguales trabajos pictóricos en los muros. Se trataba de Pablo Iturri Jurado, alias Ramón Catari, que además de sus dotes pictóricas era también poeta y músico de hondas raíces indigenistas. 6. El externado y el internado.
La escuela tenía doble clientela entre los niños, una sección de externos y otra de internos. Los externos asistían a las aulas después de almorzar. Ya se sabe que el indio almuerza entre 5 a 6 de la mañana llevando su merienda para el mediodía. Los alegres grupos de chiquillos asomaban a eso de las 7 y algunos venían de gran distancia. Ayudaban en la limpieza de las aulas, patios y corredores. Cuidaban de que los vidrios estuvieran siempre brillando, y por cierto que nunca se vio un muro rayado o manchado. Hoy en día es otra cosa. Todos sus muebles estaban limpios, lo mismo que sus cuadernos. Después de trabajar en aulas y talleres y de regar sus plantas, se retiraban a las 6 de la tarde, perdiéndose a lo lejos sus figurillas azotadas por el viento del Illampu. Los alumnos que se destacaban, o los que eran elegidos por alguna otra circunstancia, desamparo o pobreza, pasaban al internado, siempre que los recursos de éste lo permitieran. El internado barisateño nada tenía que ver con el clásico internado estudiantil o escolar donde el niño suele sentirse prisionero y sometido a 1000 reglas de toda clase. Aquí el niño indio era enteramente libre y no sujeto a presión alguna. Ellos mismos se gobernaban. No se implantó el régimen del inspector asalariado a cuya voluntad y vigilancia se somete la conducta de los alumnos. Pertenecer al internado era para estos el reconocimiento a su espíritu de responsabilidad y de trabajo, y aún los más pequeños captaban positivamente la confianza que la colectividad les dispensaba. De suerte que la disciplina, el orden y la limpieza eran irreprochables. Ellos mismos determinaron la parte que a cada uno le correspondía en el aseo, parcelando las superficies en dormitorios, comedores y aulas. Hasta los vidrios estaban numerados para el efecto. Este sistema lo ampliaron a todas las actividades de la escuela, inclusive en la apertura de cimientos donde la emulación era tal, que poco a poco fueron iniciando el trabajo más temprano hasta darse el caso de semanas enteras en que las labores comenzaban a las 4 de la madrugada. Tal autogobierno eliminó casi del todo la necesidad de reprimendas o sanciones, aunque, como en todas partes, no faltara el badulaque que quisiera hacer de las suyas. Los amautas pidieron un turno para acompañar a sus hijos por las noches, y así, después del bullicio diario, a cierta hora todo quedaba tranquilo, la escuela descansaba de la dura jornada. Los dormitorios fueron construidos en forma que, permitiendo la ventilación necesaria, fueran abrigados y acogedores, no eran ni muy anchos ni muy altos. Daban para 2 filas de catres donde se circulaba cómodamente. Los colchones fueron fabricados de totora, la planta que crece en gran abundancia en el lago y los pantanos vecinos. Con muchísima habilidad se trenzaban en esteras o quesanas que no solo eran cómodas y mullidas, sino, ante todo, higiénicas. Cada nuevo interno debía traer su correspondiente quesana. Las sábanas eran de bayeta de lana de oveja, industria regional, y cada alumno tenía 4, además de las correspondientes frazadas de grueso tejido de lana, de primera calidad. Debajo de cada catre estaba el baúl, hecho por los mismos alumnos, donde guardaban su ropa y útiles personales. En las excursiones sabatinas, los muchachos llevaban sus prendas y camas para lavarlas, y los domingos una gran zona aparecía cubierta con colchones y frazadas para su ventilación. Con todo esto desaparecieron casi por completo los parásitos, en otras partes inseparables compañeros del indio. El otro espectáculo pintoresco era el comedor. Con mucha seriedad los niños se sentaban a la mesa, provistos de sus respectivos cubiertos y platos. Había un turno especial para su atención, lo mismo que en la cocina. Con las abundantes cosechas, la alimentación era muy buena, y era notoria la diferencia entre un alumno interno y uno externo. Aquel resplandecía de vigor, en tanto que éste no siempre ofrecía buen aspecto. Claro que entre los alimentos, hubiéramos querido suministrarles leche, huevos y fruta, pero tal cosa sería posible solo en mejores épocas, cuando tuviéramos el gran gallinero que proyectábamos y la sección de ganado vacuno indispensable cuando la escuela adquiriera toda su dimensión. Los internos vivían, por lo tanto, felices. En sus hogares no siempre habían conocido el azúcar, el pan y las hortalizas, y aún la carne era un manjar raro. Debido al nuevo régimen alimenticio, aunque con las anotadas deficiencias, aumentó visiblemente la vitalidad de los niños, estos crecían sanos y perspicaces, y en verdad que su materia gris debió tonificarse grandemente, como lo probaban los resultados alcanzados. Todo esto nos dio la evidencia de que no estábamos equivocados al implantar este sistema de vida en la formación de las nuevas generaciones,
como una manera de cuidar el desarrollo del cuerpo y del espíritu, aparte de ser el internado una institución que de modo alguno se apartaba de la comunidad, en cuyas actividades intervenía directamente. El trabajo de los internos principiaba a las 5 de la mañana, lo que parecerá un poco duro, pero no era sino el horario de trabajo del hogar indígena, trasplantado a la escuela. Hasta las 7 debían haber barrido y aseado los dormitorios, hacer su aseo personal y tomado su desayuno. Tras un breve intervalo, acarreaban material de construcción o se ocupaban de algún trabajo, y a las 8 formaban en el patio para ingresar a clases o a talleres, a construcciones o a cultivos. El internado no era un claustro donde los niños estuvieran sometidos a un horario rígido de visitas o salidas, con el portero que controlara sus movimientos. No. Los dormitorios eran un refugio para descansar y pasar la noche, y el comedor para las horas de comida. La vida de los internos era la vida de la comunidad, que se desenvolvía en el mismo ambiente físico, junto a la naturaleza agresiva e inclemente. Quisimos mantener en el internado idénticas disciplinas que en el hogar, solo que en un plano más elevado. Y por eso este régimen no violentó a los alumnos, pues estaban acostumbrados a cumplir un programa análogo todos los días, en su hogar. El internado tenía las puertas abiertas para salir y entrar libremente, y no se dio el caso de que esta libertad se convirtiera en abuso. Los niños solían ir a sus casas, especialmente los domingos, para ayudar al padre de familia, pero todas sus preferencias estaban por la escuela, donde hacían intensa vida social, deportes, juegos recreativos, teatro al aire libre, etc. Claro que con semejante régimen, a ningún alumno se le ocurría imitar a los indiecitos de don Felipe Guzmán en su famoso ensayo de Sopocachi. Por otra parte, la vida del internado se hacía extensiva, en cierta medida, a los mismos miembros de la comunidad, los cuales podían entrar y salir cuando quisieran. Los amautas, que constantemente estaban rondando por todas las secciones, solían almorzar en nuestro comedor, servidos por los alumnos con esa característica ternura y gravedad de los indios, y como siempre había comida en abundancia, con ella se regalaban también los campesinos que ocasionalmente estuvieran por ahí, aunque no fueran amautas. Algunos profesores también hacíanse presentes en la hora del almuerzo o comida, con la diferencia de que, en tal caso, pagaban su respectiva pensión a los administradores de la cocina. Bravos mozos que, sin prejuicio alguno, alternaban con los indiecitos en su humilde yantar. La escuela constituía tanto atractivo para la indiada, que cuando la familia deseaba darse un día de asueto, pues se venía a nuestro recinto, merendando sobre el chiqui césped de los campitos o a la sombra de los colís en las huertas. ¿Cuántas veces me llegué a esos grupos para inquirir el motivo de su presencia? Me decían: «Tata, hemos venido a pasar el día en descanso». Los que ya conocían la obra se paseaban por los corredores, asomaban a los talleres y hasta echaban un vistazo a lo que estaba sucediendo en las aulas, y los que recién llegaban, apreciaban con vivo asombro lo que sus hermanos habían sido capaces de hacer. Un otro aspecto es digno de mención: la escuela no se cerraba nunca. Aulas, dormitorios, talleres, siempre tenían la puerta libre, y a pesar de ello, nada se perdía. Aún no había sido invadido ese recinto por la codicia y otros vicios. 7. El cooperativismo en la escuela. El lector habrá podido apreciar, a través de todo esto, que nuestra organización en lo económico y social se fundamentaba en principios de carácter socialista. De 1931 a 1936, el largo camino recorrido había sido posible porque se basaba en la más firme solidaridad de todo orden. El hombre que se educaba en Guarizata estaba llamado a servir a la colectividad para que ésta le retribuyera sus servicios en forma de amparo y estímulo. Tales principios no eran importados de ideología alguna, sino que brotaban de la entraña misma del pueblo aymara, estaban en su sangre y en su mente, y por eso tales formas de trabajo surgían tan fácil y espontáneamente, adecuándose a nuestras necesidades y al modo de ser de los indios. Sobre todo, en lo agrario, los zainis, que mantenían inclusive su nombre, eran la cosa más corriente, y al final la escuela, con sus seccionales, conformaba la antigua marca que trasunta en todos sus aspectos la forma cooperativista de trabajo. Y con la jata y la ulaca tantas veces citadas, ya teníamos el cuadro completo de la ancestral organización económico-social de los antiguos pobladores aymaro-quechuas. Solo por esto ya era altamente meritoria la labor de la escuela. Aleccionados por tan formidable organización, hubimos de pensar en aplicarla a todas nuestras actividades.
Por ello, las disciplinas cooperativistas empezaban con el jardín infantil, recorrían las secciones prevocacional, vocacional, profesional y de adultos, para llegar a la totalidad del pueblo llevándole su ainos bienhechor traducido en atención sanitaria, distribución de medicinas, amparo a los necesitados, consejos, nuevos cultivos, sementales, mejoras en la vivienda y en fin todo cuanto necesitase el hogar campesino. En suma, la escuela era una gran cooperativa de producción y de consumo, en la cual primero se cumplían las obligaciones y después se exigían los derechos. Al que se mantuviera remiso a tal sentido de cooperación, la comunidad lo aislaba tanto como el alumnado sancionaba al niño remolón o indisciplinado. Las formas del pasado nos transmitieron también sus prácticas de sociabilidad democrática, mediante las cuales el indio dejó de ser un simple ejecutor de órdenes para empezar a discutir sus problemas con acopio de razones y sin presión alguna, planteó sus proposiciones, expuso sus necesidades y vio la forma de resolverlas, criticó. Aprendió a escuchar y a dejarse escuchar, dijo su pensamiento y su verdad para luego defender sus derechos siempre hollados. En suma, retomó su personalidad abatida, gracias a ese resorte democrático que tiene la virtud de humanizar y organizar al hombre dándole conciencia de sus actos. En el aspecto económico la misma fuerza nos llevó a la cumbre. Guarizata ya no era la escuelita proletaria de los primeros instantes cuando golpeábamos las puertas de la municipalidad de Achacachi para recordarle sus ofertas. Guarizata era ahora la escuela que con su trabajo y su esfuerzo se levantaba sobre la miseria para convertirse en una organización económicamente fuerte que en pocos años más estaría en condiciones de renovar la vivienda indígena y de mejorar sus sistemas de alimentación y de vida. Ahora bien, quizás se suponga que todo esto le costó ingentes sumas al Estado, y claro que así no tendrían gran mérito nuestros esfuerzos. Pero el caso es que las sumas entregadas por el erario fueron insignificantes, como lo demuestra el siguiente resumen, no se incluye sueldos del personal. 1931 B carita horizontal con ojos cerrados. 1932 500. 1933 2.500. 1934 7.800. 1935 7.800. 1936 1.100. Total BS 19.700.00. A esto habría que agregar BS 4.000. Entregados en 1934 para la atención del internado, suma que la destinamos al fomento de construcciones, con lo que el total recibido sería de BS 23.700-. No habrá necesidad de gran esfuerzo de imaginación para comprender que con esa suma no hubiera podido hacerse la centésima parte de lo que teníamos, pues para esa época Guarizata ya tenía un valor de 2 millones de bolivianos, equivalentes a unos $400,000. Además, no se piense que yo disminuyo las cifras arbitrariamente. Es la Contraloría General la que me suministra un certificado por el cual se evidencia que no recibí más de la suma indicada. Por otra parte, esto servirá para demostrar lo poco que nuestro esfuerzo era apreciado por la administración pública, la que continuaba mostrándose sorda a todas nuestras exigencias procurando darnos lo menos posible. 8. La primera Asamblea de Maestros Indigenistas y nuestra Declaración de Principios. En octubre de 1936 se realizó la primera Asamblea de Maestros Indigenistas, convocada por el ministro Peñaranda para practicar el balance de lo hecho y señalar los rumbos definitivos de educación indigenal. Esta asamblea aprobó nuestro estatuto, acompañándolo de una declaración de principios que tengo que transcribir a continuación, pero debo decir que enviado al ministerio, fue desvirtuado en su esencia misma por la ignorancia de los miembros del Consejo Nacional de Educación, integrado por normalistas que no conocían las modalidades del campo ni las de la escuela. Estos señores se permitieron introducir modificaciones a su parecer llenas de sabiduría, pero que daban al traste con los propósitos perseguidos. En efecto, el decreto de 16 de diciembre de 1936, en su artículo 43, hace decir al estatuto: el problema del indio es integral, económico-social, pero la escuela solo abarcará de inmediato el aspecto educativo. Esta disposición es absurda y contradictoria, y su aplicación hubiera significado volver al tipo tradicional de la escuelita unitaria, de simple alfabetización y completamente pasiva. Los integrantes del Consejo Nacional de Educación acaso hubieran visto también con simpatía que se restaurase en
La escuela indigenal el uso de la palmeta con que se torturaba a los niños de antaño. ¿Qué habrían pretendido los normalistas del Consejo al encajar esa modificación cuyo solo calificativo es el de estúpida? Además, todo el estatuto aprobado por la Asamblea estaba impregnado de la función económico-social de la escuela, de sus tendencias agropecuarias y profesionales, de su extensión a la comunidad, de sus servicios sociales, de la defensa del indio, etc. Con lo que la modificación de Marras resaltaba como absolutamente traída de los cabellos. Ya veremos después todos los males que nos causó esa mentalidad del maestro normalista egoísta, engreído y poco dado al esfuerzo. Con mucha razón Carlos Oropesa decía en un artículo publicado el 29 de enero de 1937 en el diario Última Hora, bajo el título de El indio y el Estado socialista, el bovarismo pedagógico, tan reciamente analizado por el cultísimo autor de Creación de la Pedagogía Nacional, sigue haciendo estragos pavorosos en todos nuestros círculos culturizadores. Antes de transcribir la Declaración de Principios, he de manifestar que la Asamblea de Maestros Indigenistas aprobó también un proyecto presentado por Rafael Reyeros, un funcionario del Ministerio, en el que se proponía la creación de la Oficialía Mayor de Asuntos Indígenas. No sabían los maestros que estaban creando el instrumento de su propia destrucción. Seguidamente, transcribo in extenso la Declaración de Principios, aporte sustancial al esclarecimiento del problema del indio. Dice así: Declaración de Principios de la Escuela Campesina. 1. Definición del problema educacional indígena. Si se considera que la situación del indio boliviano es semejante y aún inferior a la del mújic ruso, el cual vegetó centenas de años bajo el régimen oprobioso del señor feudal, se comprenderá que su actual atraso no tiene otra razón de ser que su miserable economía. Definir el problema indígena importa, por tanto, definir el estado económico y social de los grupos humanos agrarios denominados indios, estableciendo las zonas de su permanencia y los recursos con que cuentan para subsistir. De esta suerte, tenemos estamentos sociales diferenciados: comunidad, grupo social cuyo conjunto de ayllus posee tierras, regadíos, pastales, riberas y playas en común, organización en la cual subsiste el régimen arcaico del patriarcado simbolizado por el malcu, achachi o anciano del grupo. Latifundio, unidad de la gran propiedad agraria o ganadera que, muchas veces, y casi en la generalidad, está constituida por la agrupación basada en la captura violenta de varios ayllus. Es la forma colonial de la propiedad de la tierra e importa su más poderoso contrafuerte. En el altiplano no existe latifundio de tipo europeo. El nuestro es de tipo americano, repetimos, porque está constituido por la agrupación de ayllus. Sin embargo, en algunas regiones del país, sobre todo en regiones tropicales y medio tropicales, puede encontrarse haciendas de tipo europeo, esto es, propiedades donde está establecido el tipo de salario y por tanto existe la personalidad del proletariado de los campos. La tercera zona estaría constituida por la floresta, en la cual se diferencian dos aspectos principales: el campo de reducción, o sea, los grupos indígenas en estado salvaje, y con los cuales hay que desarrollar una política de atracción, y los ya reducidos por las misiones religiosas, a las que, sin sustraerles súbitamente de la intervención que ejercen las misiones, hay que tomar su gobierno por medio del núcleo escolar indigenista y consiguientemente laico. En consecuencia, el problema de la educación del indio es un problema económico-social. 2. Doctrina biológica de la escuela indígena tipo Guarizata. La pedagogía de la escuela indígena debe estar fundamentada en la experiencia social de la vida indígena, y sus leyes deben ser fruto de esa experiencia. Tiende la escuela a la formación de hombres prácticos capaces de bastarse a sí mismos, sobremanera, dentro y para el radio económico en que deben desarrollar su existencia. Esto quiere decir que el indio será educado para vivir en el agro, cultivarlo, impulsarlo, enriquecerlo, llevarlo a la expresión máxima de riqueza. Continúase de esta manera una tradición socialista que comienza desde los inques. El niño debe aprender conocimientos y explicarse el fenómeno de la vida a través de una enseñanza en que intervenga de manera principal su propia iniciativa y su propio esfuerzo. Es así como los instrumentos de estudio, reglas, formas geométricas, libretas, modelados, inclusive su vestido, sus mesas, catres, sombreros, zapatos, hasta su casa particular y su escuela deben ser construidos y fabricados por sus propias manos y su propia iniciativa, apenas estimulada y conducida por el profesor.
la naturaleza procedió con él de esta manera. El indio se basta a sí mismo, trabaja cuanto necesita y produce otro tanto. Desde la infancia, mientras pastorea los ganados de la heredad, por medio de esa pedagogía en que no interviene otro técnico que la naturaleza, aprende a hacer con sus manos el caito para sus telas, el adobe para su huta, casa y algo más fundamental todavía. Aprende a amar a la tierra y cuidarla hasta hacerla producir como pocos labradores del mundo lo saben hacer. Solo quien se detenga a estudiar el proceso de perfeccionamiento que ha necesitado la zara, maíz, comprenderá cuán vasto, lento y añoroso ha tenido que ser el trato que el indio le diera para llevarlo al actual estado de riqueza cereal. Lo mismo diríamos de la papa, de la quinoa y del llamo, ese dócil animal que ha compartido con el hombre la conquista de la naturaleza americana. Suscitaráse pues la formación de hombres cuyas condiciones especiales le hagan inconfundible, sobrio, esforzado, alegre, idóneo, limpio, sano de cuerpo y de espíritu, dueño de su personalidad y sentido de responsabilidad, libre del egoísmo que el hombre atesoró para defenderse de las invasiones anegadoras de la esclavitud feudal. Hombre de multitud, destinado a constituir en no lejano tiempo la unidad del Estado colectivista que haya borrado todos los linderos de la ambición punible de los hombres. 3. Gobierno colectivista y Parlamento Amauta, una ulaca o comité, Govie, na la escuela, constituida por representantes de los Sayljus y de las haciendas, escogiéndose para esto a los ancianos y hombres de probada importancia. La ulaca es a la vez presidida por el director de la escuela, o por el profesor de turno a fin de mantener siempre el principio de autoridad, base de toda disciplina. La ulaca distribuye las obligaciones semanales de sus miembros en la conservación y trabajo de la escuela. Así, se nombra a la amauta de disciplina, amauta de edificaciones, amauta de riegos, amauta de agricultura, amauta de internos, etc. Distribuida de este modo la labor, no queda sino imprimir movimiento y la escuela funciona automáticamente. Obsérvese que la distribución de funciones está inspirada en necesidades económicas. De esta suerte denominamos Parlamento Amauta a la reunión semanal de comisionados, pero la institución debe denominarse ulaca de la escuela, esto es, el comité administrativo de la escuela, ante el cual todas las filiales rendirán cuenta de todo movimiento económico, agrario, social, escolar, etc. 4. Autonomía económica del núcleo escolar y su función industrial. Todo núcleo escolar debe tener una economía aislada, propia, emergente de su sistema educativo. Por tanto, la escuela indígena es una escuela industrial, de organización económica autónoma. Debe implantarse en centros que posean posibilidades de desarrollo en ese sentido. Las industrias de ladrillo, teja, fierro, alfarería, sombreros, zapatos, madera, lana, algodón, azúcar, cementeras, ganadería, etc., según la zona económica que se disfrute, deben ser objeto primordial de la atención escolar, porque la industria escolar no es sino el desarrollo práctico y utilitario de los métodos biológicos de la enseñanza. Por este procedimiento los alumnos de la escuela son al mismo tiempo asalariados, perciben el fruto de su trabajo, es decir, fundamentan la economía individual y colectiva al mismo tiempo que se educan. Nuestro ideal es que los núcleos escolares, apoyados en la colaboración de sus filiales, se conviertan en grandes centros fabriles, que reemplacen la pequeña industria indígena y subviertan de este modo al primitivismo de la vida aborigen por la introducción de medios modernos de comodidad y estética. Conviene destacar que la determinación de los centros filiales o escuelas elementales correspondientes a los núcleos no será con criterio demográfico exclusivamente, sino más bien con criterio industrial y económico. Así, un centro esencialmente maderero buscará fundar sus filiales en lugares que favorezcan el desarrollo de la industria de la madera. Un centro lanar, pues lo mismo, establecerá sus filiales en los contrafuertes andinos, o buscará la puna brava, con seguridad de que allí en donde está la economía está también el indio. Es preciso definir el campo educacional por zonas de índole económica. Una zona vitivinícola corresponderá a una organización técnica capacitada para afrontar los problemas económicos vitivinícolas. Una zona arcillosa será una zona esencialmente alfarera, y entonces la escuela encaminará a esas actividades todo el tren de su ímpetu organizativo y creador. Así podremos, con el andar del tiempo, llamar un día a nuestras escuelas, no la escuela de Caiza o de vacas, sino el núcleo escolar de la madera o el núcleo escolar de las papas, chuño, ocas,
cebada, quinoa, trigo, etc. 5. Aspecto social indígena de la escuela. Cuando se ha concebido una obra como Warisata y se la realiza a trueque de desafiar las iras de todos los superstites reaccionarios y aún sin ello, cuando se comprende que la humanidad padece de esos periódicos accesos de locura colectiva que son las GIU. RRAS, un hondo y severo anhelo humanista nos inspira el deseo de contribuir a salvar al hombre. Salvar al hombre en términos prácticos es lo mismo que organizar al hombre. Todos nuestros males vienen de nuestra incapacidad para organizar. ¿Quién sabe si el secreto final de cada historia con hombres sea organizar? La escuela debe organizar el sector en que le toque a actuar, y si no lo organiza, no es escuela. Su acción, por tanto, no acaba en la puerta del edificio, mejor, solo comienza en ella. Más allá de la escuela está la escuela. El vasto mundo de nuestro Ayllu es el verdadero claustro de la escuela, el indio nos lo enseña. La huta, casa, no es sino el refugio contra el frío, el refugio de unas horas contra el cansancio a favor de la asepsia del sueño. Todo el día del indio es un día de mundo, de pampa, de aire, de cielo y de oxígeno. Si observáis una choza indígena, no digáis que se trata de una raza inferior, que no supo construir esa cosa elemental que todo pueblo ha construido como expresión vital. El indio vive en la naturaleza y no conoce la fruición del confort doméstico. Empero, hay que darle esa nueva dimensión para él desconocida, pero que le servirá para el desarrollo de su mentalidad. Así, la escuela, saliéndose de sí misma para hacer gravitar su acción en los planos vivos de la economía, religión, hogar, arte, política del indio, cumple una misión social que toda escuela moderna debe poseer, ya que educar no es enseñar, sino despertar, suscitar, alentar, empujar. 6. Warisata, Instituto de Indología y Experimentación Pedagógica. El panorama que abre a nuestra vista el problema del indio y sus derivaciones nos impone una seria consideración provisional. No puede haber acción fecunda sin un previo estudio de las condiciones étnicas y teleológicas del indio, como ser individual, como individuo social. Para esto, buscamos el refugio de los claustros de Warisata y organizamos en ellos el Instituto de Investigaciones Indológicas para el estudio sobre la realidad del idioma, la religión, la economía, el arte, etc., de nuestros antecesores como individuos históricos. Pero esto quedaría incompleto si al mismo tiempo no hiciéramos de esta escuela nuestro campo de experimentación pedagógica al cual deben acudir antes de salir a realizar su acción individual todos los directores destinados a dedicar sus actividades a la enseñanza y a la educación de indios. En Warisata tomarán las lecciones de los métodos a ponerse en práctica, se penetrarán del ambiente indígena, conocerán y aprenderán a conocer su psicología, los métodos de trabajo, y de esta manera capacitados, podrán salir después al trabajo en los campos. 7. La escuela como defensa social, de la vastedad y multiplicidad de aspectos que importa el problema indígena, debe destacarse uno principal. Es que el indio explotado secularmente por los encomenderos de la colonia, lo es hoy por sus herederos, y más aún, por una casta de gamonales aldeanos. En la misma forma o peor que lo fue hace 4 siglos. Por tanto, una de las principales actitudes de la escuela ha de ser ponerse de parte de los indios y constituir el baluarte de su defensa. Ordinariamente, debe existir el comisionado indígena, Amauta, encargado de ver y escuchar las quejas de los indios, para transmitirlas a la dirección, luego a la ULAC administrativa y posteriormente al veredicto del gobierno. Desde luego, se hace imperativo dejar sentado que, si no fuera por otras razones de orden técnico y educacional, bastaría para determinar como asunto esencial y previo, el de que la escuela para los indios debe fundarse en el campo y no en las aldeas, nunca en las aldeas, porque las aldeas son los contrafuertes del gamonalismo. Reductos de todas las herencias de la colonia, y el indio ve en ellas la animación urbana de su esclavitud. Las escuelas deben establecerse en el campo, nunca a menos de 2 leguas de todo núcleo urbano. 8. Función social de la escuela. Resuelto el carácter social de la escuela, resta armarle de todos los elementos necesarios para que su acción signifique un nuevo episodio en la vida indígena. Cuerpo médico escolar, con atribuciones para organizar cruzadas por la asepsia, la buena alimentación, cualitativa e integral, aseo, salubridad. Campos de experimentación ganadera y agrícola, etc., para lo cual todos los terrenos del Estado, desde la promulgación de este estatuto,
deben pertenecer a la escuela y sus filiales, inclusive los vastos latifundios de las misiones entregadas a religiosos conversores en diferentes zonas de la República. Las mismas que pasarán inmediatamente a la administración laica de las escuelas, sin que ello quiera decir que, conforme a las necesidades, no se pueda utilizar los servicios de religiosos adiestrados en el trato con los indios de la floresta. 9. Filosofía de la escuela indígena. Cuando un movimiento educacional tiende a organizarse para producir esenciales reacciones en el alma de un pueblo, debe como cuestión previa, poseer una filosofía nacional, es decir, una serie de puntos de vista concretos que se inspiren en las necesidades específicas de la nación. Para Bolivia, ninguna filosofía más aparente que la filosofía optimista del esfuerzo como resorte del éxito. El esfuerzo metódico y constante nos arrastrará a resultados imprevistos, cuyo mayor triunfo estará representado por la exaltación del trabajo como único camino hacia la prosperidad. Las escuelas indigenales se denominarán escuelas del esfuerzo. Será la nuestra una pedagogía basada en el trabajo y en el propósito de hacer de cada obstáculo un objetivo de triunfo. Esfuerzo en las clases, en los talleres, esfuerzo en los campos de cultivo, esfuerzo en la vida doméstica. Volvemos a repetir, en el ideal de superación progresiva y constante. Este sistema aplicado en la escuela social nos permitirá en poco tiempo renovar el medio indígena y llevarle a sus máximos desarrollos. Hasta aquí la declaración de principios. Warisata ya tenía su instrumento ideológico para propalarlo a todos los vientos. Muchos directores captaron admirablemente estos propósitos y los llevaron a la práctica. Otros, menos capacitados o menos dados al sacrificio, olvidaron sus enseñanzas y fracasaron. Pero, incuestionablemente, se probó que este tipo de escuela era el que necesitaba el país, y su trascendencia fue tanta que también fue adoptado por otras naciones donde el problema indígena es latente, como el Perú, Ecuador y Guatemala, sin contar a México, que hizo suyos muchos de nuestros principios. Aquí las cosas anduvieron al revés. No solo se destrozó la educación indígena, sino que las escuelas fueron entregadas a gentes retrógradas e incapaces, infiriendo a Bolivia un daño irreparable por cuanto junto con el hundimiento de estas instituciones de cultura. Se perdieron muchísimas virtudes indias para ser reemplazadas por el más fácil acomodo que brinda el vaivén político, siendo visible que van desapareciendo las antiguas instituciones incaicas y collas que con tanta vitalidad estaban resurgiendo en la primera época de Warisata, y no en Warisata únicamente, sino en todas partes a donde había llegado la escuela indigenal. 9. Escuela de aldea o escuela de campo. Aunque el lector haya podido ver a través de todas estas páginas que la escuela Ayllu era una realidad incontrovertible, sin embargo, persistía en algunas autoridades la estratificada creencia de que la escuela para el indio debía ser edificada en las aldeas. Ya encontramos una prueba de esta retrasada mentalidad en la modificación introducida en el estatuto. Ahora encontramos otra, llevada a la práctica con obstinación enfermiza y con el único deseo de perjudicar la obra de Warisata. Se trata de la escuela de Caquiaviri. Antes de entrar al tema, quiero una vez más referirme a los males que el normalismo ha causado al país, y no tengo más remedio que insistir en ello, por cuanto al constituirnos en defensores del indio luchando abiertamente contra la explotación de que era víctima, nos impusimos también del deber de oponernos a toda forma de simulación y engaño que pudiera penetrar en los ámbitos de la educación indigenal. Vimos así que el maestro normalista era el abanderado de esas fuerzas que actúan en la oscuridad pretendiendo perpetuar la situación esclavista y servil del indio, y lo hacen no solamente por imperio de intereses personales de suyo menguados, sino como resultado de una educación, de una estructura espiritual modeladas en los clásicos vicios de la mentalidad altoperuano, feudal y retardataria. El maestro normalista que es destacado a la tarea de educar al indio, lo hace con la finalidad enteramente personal. El lucro, la causa en sí no le interesa en absoluto. El indio como entidad humana es incomprensible para él. Lo contempla con igual visión que la usada por el gamonal o el tinterillo. Pero como ha de crear méritos para ascender en la lucha por la vida, simula vivir en el sacrificio y en la lucha. Se titula el apóstol, el redentor y el mártir, cuando la patética realidad nos demuestra que el maestro normalista no es sino otro explotador más. Otro parásito que vive a costa del indio. Esta fauna,
Peligrosa porque su influencia es grande en los círculos gubernamentales y administrativos, tampoco ventilados por los aires renovadores de la libertad. Empezó a invadir y crecer en educación indigenal, y cuando vio que la doctrina de Warisadta se imponía en todos los campos, trató de oponerle otra. Levantada sobre las más falsas premisas y sostenida únicamente por la audacia que es típica en el aventurero y en el farsante. Carlos Oropesa, ante esta infiltración que amenazaba los fundamentos mismos del porvenir patrio, lanzó el grito de alarma rompiendo fuegos contra el normalismo. En su artículo de última hora decía, refiriéndose al indio, que no se lo toque, que no se lo redima, que siga debatiéndose entre tinieblas, si han de ser maestros bobáricos los que han de acometer tamaña obra. Pero a decir verdad, sincera, honradamente, nosotros que hemos sido víctimas inermes de esos eruditos normalistas no podemos ver con indiferencia que se siga destruyendo o deformando a la nacionalidad en germen. Por eso, ahora, encendidos por la más pura emoción, pedimos piedad, asistidos por los más amargos recuerdos. Pedimos piedad para los niños. Piedad para todos ellos. Pero, sobre todo, piedad para el más indefenso. Piedad para el niño indio. La exaltación de estas frases se justifica. El juicio histórico señalará cómo la escuela ha sido malamente conducida, falseada y explotada por los normalistas, y en realidad, el fracaso rotundo, ya indisimulable, de la educación boliviana, tiene que serles a ellos atribuido. Decía, pues, que contra nuestra naciente pero ya vigorosa doctrina, se había inventado otra, elucubrada por normalistas convertidos al indigenismo y por intelectuales deseosos de figuración aunque desprovistos de toda ciencia. Esa doctrina consistía en oponer a la escuela de la Ilyu, la escuela de la aldea. Su exponente, o más bien, su único resto, puesto que ese tipo de escuela lo encontramos desde los primeros años del siglo, fue la escuela indigenal de Caquiaviri. Esta escuela había sido fundada primeramente en La Paz. Se trataba de la dichosa Escuela Normal de Miraflores, la cual tuvo que ser trasladada a la población mestiza de aquel nombre. Como todas las aldeas del altiplano, Caquiaviri era un reducto en el que el feudo había sentado sus reales, imponiéndose como una atalaya del régimen de la servidumbre. No en balde se produjo en esa zona, años más tarde, un suceso parecido al de Jesús de Machaca en 1921. Ahí, en la fortaleza del enemigo, fue a plantarse la escuela que pretendía sustraer al indio de su antiguo régimen de vida. Señal de valor, quizá. Nada de eso. Quien conoce la fuerza absorbente y corruptora del villorrio mestizo, tendrá que confesar que aquello no era sino una fenomenal prueba de estupidez. Ninguna de las actividades de la escuela podía realizarse sin quedar teñida de la personalidad pueblerina, ni en horarios, ni en prácticas agrícolas, ni en la ética docente, ni en la colaboración del indígena, en fin, en nada, podía mostrarse una obra de liberación o siquiera que mostrara algún indicio de renovación. Era la escuela mestiza, para indios, lo que implicaba un engaño colosal que debía ser denunciado, por cuanto se trataba de destruir con ella la obra sacrificada y tenaz de Warisadta. Qué significativo es que el nombre con que su director la bautizó, Utama, tu casa, junto con la reproducción de la fachada de la escuela, haya sido colocado como marca de fábrica de un conocido aguardiente local. El avisado fabricante debió tener razones para asociar la Utama con ese licor con que se envenena al indio. La cosa era tan seria, por desvergonzada, que tuve que hacer pública mi protesta. El 13 de julio de 1936 el diario Última Hora, de La Paz, publicó la carta que en ese sentido dirigía al ministro de Educación. No puede compararse Warisadta con Caquiaviri, decía, porque Caquiaviri es una escuela fundada en la ciudad, equivocadamente y trasladada luego a la aldea también equivocadamente, mientras que Warisadta revela desde el primer momento una doctrina y visión definidas. Algo más, Caquiaviri posee en La Paz, Miraflores, mobiliario completo, catres, mesas, pupitres, piano, servicio de dormitorio, comedor, etc. Reclutaba a sus alumnos entre los mestizos de las aldeas, que es sugestivo para quien conoce sociología boliviana. Y al constatar su fracaso sale a la aldea, llevando consigo todo su numeroso y pesado mobiliario, y no obstante poseer partida presupuestada expresamente dedicada a internado, no lo sostiene, concretándose a conservar una serie de cargos decorativos como directores de internado. De sección normal, y normalmente no tiene un solo alumno normalizable,
de sección elemental, etc. No hace activa la enseñanza, tiene jefes de talleres y no tiene talleres, y en 4 años de labor levanta apenas los muros de la escuela, los techa con calamina y pide, en 1936, al señor ministro de Instrucción, como una merced en gracia a una de sus gentiles visitas, puertas y ventanas. Ahí termina toda su acción pedagógica y constructiva. Pero esos muros y ese techo se llevan a cabo con el concurso de la prestación vial, servicio esclavista para el indio, ya lo sabe el país, que tanto se utiliza para abrir caminos, como para construir la casa del corregidor o levantar cárceles, para los mismos indios. Hasta 1935 tiene recibidos algo más de 4.500 jornales de trabajo diario. Su incursión al campo de que hoy alardea, fruto de la continua presión de Warisadta en ese sentido, está basada sobre las escuelas que hace 10 años sostienen las indiadas, y muchas que fueron fundadas por el diputado Manuel Garitano Zavala, conforme consta de sus declaraciones parlamentarias. El paralelo es, pues, imposible. El director de Caquiaviri inicia su intervención con un presupuesto anual de Bs. 33.840-. Elizardo Pérez tiene el mismo año un presupuesto máximo de Bs. 5.000. Ahora bien, el director de Caquiaviri puede mostrar una casa que denomina Utama, en Paredes, las mismas que para ser techadas han tenido que beneficiarse con sumas tomadas del millón que el pasado régimen destinó a educación indigenal, y aún así no acusan un valor mayor de Bs. 15.000. El señor Elizardo Pérez puede mostrar los peritajes que asignan al edificio de Warisadta un valor al 31 de diciembre de 1935 de Bs. 401-201-, sin tomar en cuenta las erogaciones del millón de referencia. Analicemos rápidamente y tomando al acaso, la composición presupuestal de ambas escuelas. Año 1933. Escuela de Warisadta. Sueldos del personal Bs. 14.280. Internado 4.800. Construcciones 2.500. Presupuesto pedido 10.000-. Total Bs. 21.580. Escuela de Caquiaviri. Sueldos del personal. Bs. 23.240. Internado 9.600. Construcciones 1.000. Total Bs. 33.840. Ese mismo año Warisadta tiene una asistencia media de 130 alumnos y Caquiaviri no más de 40. El Estado paga por alumno en Caquiaviri Bs. 821 anuales. En Warisadta solo 146. Caquiaviri no tiene internado, ni talleres, ni campos de experimentación, y dice pagar sueldos de jefes de talleres, de internado, etc. Cobra el doble de la suma que a nosotros se nos asigna para internado, pero en tanto nosotros empleamos el dinero en construir dormitorios, cocinas, despensas, catres, en Caquiaviri no se sabe qué fin le da. Y en cuanto al criterio constructivo, le dan tan poca importancia en Caquiaviri que solo presupuestan Bs. 1.000-. Mientras nosotros pedimos 10.000-, aunque se nos da únicamente 2.500. El ministro, no sabiendo qué hacer, me contestó manifestando que yo me dejaba llevar por la emulación, habiéndole objetado a mi vez que la prueba de lo contrario era que hacía poco que había llevado madera de Warisadta a Caquiaviri, con ánimo de cooperarla. Para demostrar los alegres procederes de la Dirección General, me referí en la misma carta a un caso, tomado al azar, el de la Escuela Normal Indigenal de Colcha, Potosí, fundada con la doctrina que dominaba en Caquiaviri, es decir, que era escuela de aldea. Basta ver su presupuesto 1932 para comprender lo que allí pasaba. Ítem 344A. Director, encargado de la enseñanza agrícola, ciencias naturales, física y química Bs. 4.200. 344B. Subdirector y profesor de cursos pedagógicos y enseñanza de materias generales Bs. 3.000. 344C. Profesor encargado de la sección aplicación Bs. 960. 344D. Jefe de talleres Bs. 960. A este establecimiento asistían niños indios analfabetos,
Era una simple escuela alfabetizadora, y no obstante tenía profesores de física, química y pedagogía. Tenía 2 directores y 2 profesores. Todo lo denunciado quedó en pie. No se produjo ni siquiera una rectificación o esclarecimiento, nada que significara una vindicación. El silencio encubrió este fraude. Tal era la trayectoria de los normalistas, acostumbrados a montar maquinarias de teatro para engañar al país. Los casos se repetirían, y se repiten, hasta el infinito. Pero Warisata había cumplido el deber de denunciarlo ante el país.